Quórum América. La actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles. Una mirada, varias opiniones. Quórum América, por el canal 57. Hola amigos televidentes de Quórum América y Canal 57, la TV que va contigo. Hoy estamos en la frontera Colombia-Venezuela. Hoy originamos desde la ciudad de Cúcuta la presentación del programa Quórum América con Laura Correal, nuestra presentadora, a quien me permito invitarla a que entre a nuestro set de noticias. Muchas gracias, Hermógenes. Y gracias al Canal 57 por invitarme a ser parte de Quórum América. En estos momentos me encuentro en Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, y estamos aquí listos para iniciar este programa. Bueno, hemos escogido este tema, Laura, porque usted y yo sabemos y nos hemos enterado que algunos sectores de la economía, de la política y del empresariado colombiano están pidiendo a gritos que el gobierno de Colombia restablezca relaciones comerciales con Venezuela, que se haga a un lado el tema de las diferencias de los presidentes Maduro y Duque y se reanuden unas relaciones para intercambio comercial, de paso de frontera, de transporte de pasajeros y de carga, y se reactive la economía entre los dos países. Precisamente hoy hemos invitado a una autoridad en la materia. Se trata del ex embajador en Caracas, Venezuela, el doctor José Fernando Bautista, ex ministro de Comunicaciones de Colombia, quien nos va a acompañar en el curso de este programa hablando en torno al tema. Laura, ¿puede usted iniciar conversación con el doctor José Fernando Bautista? Doctor José Fernando Bautista, muy buenos días. Usted fue ministro de Comunicaciones y embajador de Colombia ante la República de Venezuela en el gobierno del presidente Ernesto Samper. ¿Cómo eran las relaciones en ese entonces? ¿Se desarrollaban políticas migratorias concertadas de una parte y de otra? ¿Y a cuánto ascendían las exportaciones colombianas hacia Venezuela en aquella época? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Agradezco igualmente la invitación, que para mí es muy grato poder debatir estos temas de tanta importancia, no solamente en la frontera, sino en la región de América Latina. Colombia y Venezuela son dos países unidos inexorablemente e indiscutiblemente por lazos históricos, lazos sociales y una cultura que comparten ampliamente, desde su gastronomía hasta su forma de ser y su forma de pensar. No hay nada más parecido a un colombiano que un venezolano, ni nada más parecido a un colombiano que un venezolano. Realmente yo creo que la primera precisión que quiero hacer es que fui embajador del gobierno Santos, fui ministro con el presidente Samper, como usted lo mencionó. Estuve de embajador entre los años 2010 y 2011, ya en la parte final del presidente Chávez, cuando el presidente Chávez enfermó. Hasta ese momento estuve en Venezuela, tuve una muy buena relación y una muy buena acogida. Yo creo que es lamentable lo que está pasando. Las diferencias políticas que siempre han existido en Colombia, entre Colombia y Venezuela, por solo mencionar el tema limítrofe que durante 30 y pico años hemos tratado de arreglar directamente y no hemos podido llegar a un acuerdo a la fecha, pues demuestran que es una relación de hermanos, pero los hermanos también pelean y los hermanos también discuten y los hermanos también tienen diferencias. Pero nunca hemos llegado a una situación como la que se inició en el 2015 con el cierre de la frontera por parte del gobierno venezolano de ese entonces, y estando el presidente Santos. Yo creo que eso fue un error, porque castiga es a quienes más sienten la integración y a quienes más resienten que no haya una buena relación comercial, que son en total somos cerca de 11 millones de personas que estamos a los dos lados del eje terrestre de la frontera entre Venezuela y Colombia. Yo creo que aquí se tiene que pensar con sentido pragmático y con, obviamente, un sentido lógico. Lo que le conviene a Colombia y Venezuela es reabrir su relación comercial. Hoy esa relación comercial sigue existiendo de manera ilegal. ¿Por qué de manera ilegal?
porque el intercambio de bienes y servicios no se da como ocurre con una frontera normal entre las aduanas y entre las autoridades de los dos países, sino se hace a través de unos caminos ilegales que están además bajo el control de bandas criminales de ambos países. Esa es la realidad triste. Eso ha perjudicado a la zona de frontera. Los habitantes de frontera, tanto de la zona venezolana como de la zona colombiana, están acostumbrados a un intercambio comercial legal con sus vecinos, que además compensa las debilidades de cada país y potencia en lo que se puede hacer bien, teniendo un intercambio justo y teniendo una colaboración económica. Es lamentable la situación de hoy, no hay ninguna apertura comercial, pero la hay en un punto que es raro, que es en el punto de La Guajira. Arriba en el norte del país y en el norte de Venezuela hay una mediana relación comercial, pero obviamente el punto álgido es este. Este es el área Táchira, norte de Santander, concentra el 75-80% del intercambio comercial histórico, que fue muy importante. Vale la pena recordar la cifra. Nosotros tuvimos un intercambio de cerca de 4.000 millones de dólares en el año, precisamente en el año 2000, al 2004, 4.000 millones de dólares por año de intercambio comercial. Hoy está reducido a cero, prácticamente. Entonces, repito, creo que es el peor de los mundos para los habitantes del eje fronterizo binacional que tienen aquí colombianos y venezolanos. Es oportuno recordar que Colombia y Venezuela han sostenido en las últimas décadas, desde cuando llega al poder el expresidente Chávez, un diferendo limítrofe sobre los derechos marítimos, especialmente en el Golfo de Coquibacoa, un lugar extremo de La Guajira en el Mar Caribe. ¿Nos puede ayudar a recordar un poco el discurrir de estas disquisiciones e inclusive si estas han sido llevadas a la Corte Internacional de La Haya? Sí, efectivamente, Colombia y Venezuela iniciaron unas negociaciones que duraron mucho tiempo, terminaron de manera formal en 1980, se extendieron hasta 1987, 27 años, sin que lamentablemente se llegara a un acuerdo definitivo. Tanto en Venezuela como en Colombia hubo discusiones internas que dieron por inacabadas estas conversaciones y lo que hubiera sido una solución. Ese no es un tema que marque hoy el rumbo de las relaciones, ni lo ha marcado. Siempre existió esa diferencia, inclusive se habló en un momento de que la zona que estaba en disputa por los dos países fuera explotada comercialmente, porque parece que había ahí recursos importantes en el subsuelo marino que fueran explotadas de manera conjunta. Pero nunca ha sido un tema que centre la relación nuestra. Hay una diferencia, hay una zona por delimitar. Hubo unas conversaciones larguísimas, repito, casi 30 años que no llegaron a feliz término. Y lo importante es la relación real. Es que en Colombia debe haber hoy, por lo menos entre formales y no formales, cerca de 3 millones de venezolanos. Y en Venezuela hubo 4,5 millones de colombianos viviendo. Entonces, estos pueblos, además de la binacionalidad que tiene todo el eje de la frontera, donde viven cerca de 11 millones de personas de lado y lado, pues hace que realmente todos los demás temas, incluyendo la diferencia del limítrofe, pase a un segundo plano. Yo creo que nosotros tenemos que superar eso, buscar una solución. Las diferencias no han llegado del todo a ser sometidas a un tribunal internacional, como es el caso del Tribunal de La Haya, y repito que ese es un tema que no está en el alma de los pueblos. Aquí no hay una diferencia gigante. Aquí había unas expectativas de una explotación que al parecer era rica en yacimientos petrolíferos debajo del suelo marino, pero al final no recuerdo quién propuso que se hiciera una explotación conjunta y se venía avanzando en eso. Los problemas son de otro tipo, los problemas son de orden político, los problemas son de carácter de seguridad. La frontera colombo-venezolana es una frontera permeada por la ilegalidad, no solamente ahora donde se ha acentuado, sino históricamente. Y la frontera colombo-venezolana tiene muchas cosas positivas, que es la parte comercial,
que era, como ya lo mencioné, muy rica, muy importante. Llegó a ser casi la segunda actividad comercial en el continente después de la frontera México-Estados Unidos, y está reducida a cero, porque lo que hay hoy es todo ilegal hacia aquí y hacia allá. Entonces, esto es lo que hay que reemplazar, esto es lo que querían entender los gobiernos. Colombia tiene que institucionalizar ya las autoridades en la frontera, y sobre todo en la frontera Cúcuta, San Antonio y Cúcuta Ureña. No lo ha hecho. Y realmente no hay ninguna explicación para que no se haga. En Venezuela ya se ha avanzado un poco en eso. El nuevo gobernador electo de Táchira ha dicho que ya han retirado los containers que estaban dividiendo y obstaculizando el paso por los puentes. Recuerden ustedes las imágenes de las gandolas que fueron detenidas. Luego el famoso concierto de hace unos años, donde vino el presidente interino Guaidó. Todo esto enrareció el ambiente de la frontera con Cúcuta y perjudicó fue a los habitantes de Colombia de frontera y a los habitantes de Venezuela, que no deberían seguir plagando los platos rotos de las enormes diferencias políticas que existen. Hay temas de seguridad en la agenda que tienen que ser tratados y tienen que ser mejorados para llegar a una relación mínima, pero nosotros deberíamos superar o dejar por lo menos un poco enfriar los temas políticos y reabrir la frontera. Esa es la necesidad que tiene el norte de Santander, esa es la necesidad que tiene Táchira, y esa es la necesidad que más que estos dos departamentos tienen todos los habitantes, vuelvo y repito, al lado de los dos ejes de frontera. Estamos perjudicando a un montón de colombianos y venezolanos por mantener una relación informal con el país vecino y en manos de la ilegalidad, que es lo que está hoy el intercambio comercial, jóvenes. Eso no tiene ninguna explicación. Agradecemos al doctor José Fernando Bautista su participación en Quórum América y Canal 57. Qué importante conocer su punto de vista, y queda muy claro. Él se suma a ese clamor nacional en Colombia de que se restablezcan las relaciones comerciales Colombia-Venezuela. Laurita, te invito para que vayamos a un corte de comerciales y ya regresamos de nuevo a Quórum América. Después de esta interesante entrevista que hemos sostenido con el exministro de Estado y embajador en Venezuela, José Fernando Bautista, Laurita, yo quiero contarle a usted y a los televidentes que los partidos políticos, los candidatos presidenciales en Colombia, que tendrán su debate electoral próximamente con miras a elecciones en el mes de mayo de nuevo presidente de Colombia, han comenzado a dar a conocer y a fijar posiciones pidiendo la reanudación de las relaciones comerciales Colombia-Venezuela. Precisamente hemos conocido en las últimas horas la declaración que expidieron los congresistas del Partido Centro Democrático que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un documento con la firma de todos ellos pide al presidente Duque que inicie en adelante unas conversaciones, una ronda de conversaciones con el gobierno de Venezuela. Prácticamente le piden, y esto hay que tenerlo en cuenta, que deje a un lado su discusión política y personal con el presidente Maduro y se tengan en cuenta los intereses de la nación y se comiencen a dirimir estos temas de la economía, de la política, del paso fronterizo a nivel de comisiones binacionales. No sé si esta comunicación ha sido conocida allá en la ciudad de Cúcuta, mi querida Laura. Así es, Hermógenes, pues realmente aquí en la frontera colombo-venezolana hay muchas expectativas por parte de los ciudadanos y también pues de los empresarios para que puedan ser pueda haber rápido esta apertura de tránsito de autos de carga y de pasajeros en la zona de frontera de norte, Santander, Arauca y los estados limítrofes de Venezuela. Me parece que es muy importante que esto se pueda dar lo más pronto posible. Usted que es oriunda y vive en la ciudad de Cúcuta, que es la gran capital que une al estado del Táchira y va hacia el interior de Venezuela,
¿Cómo es la situación que se vive en Cúcuta? Digamos, desde hace varios años, cuando aumentó ese flujo migratorio, inclusive se habla de un problema social, humanitario, que es lo que abocan precisamente los parlamentarios, que se dé solución a ese problema humanitario que está allá arrinconado, apertrechado en la zona de frontera sobre Cúcuta y sobre el estado del Táchira, que no tiene salud, que no hay alimentos, que no hay medicinas. ¿Esto cómo se nota allá en Cúcuta, Laura? Así es, Hermógenes. Aquí en la frontera, pues realmente se siente muy de cerca esta situación social que estamos viviendo. Toda la gente de Venezuela saliéndose de su país, viniéndose a Colombia y a los otros países limítrofes. Pues la situación de la parte social en nuestro país, pues realmente es muy preocupante, porque pues es mucha la gente que está siendo muy necesitada por esta situación que nos aqueja del cierre de la frontera, y que pues estamos esperando que se puedan abrir esta apertura de tránsito para los pasajeros de carga y los pasajeros para que puedan pasar a la frontera. El doctor José Fernando Bautista hablaba de 11 millones de personas que están afectados por el cierre de la frontera desde hace varios años. Hay una superpoblación en Cúcuta, hay problemas, digamos, en ocupación de viviendas, hay sobresaturación, ¿eso se nota? Pues yo pienso, Hermógenes, que sí, y no solo en Cúcuta, sino en grandes partes de Colombia, porque podemos ver la cantidad de afluencia de gente venezolana, pues por consiguiente, pues tenemos una superpoblación en estos momentos en nuestra ciudad, que es lo que se viene aquejando la situación económica de nuestro país. Sí, y a esto hay que agregarle también, Laura, el problema de violencia que se ha suscitado en zonas del Arauca, otra zona limítrofe con Venezuela, donde grupos armados de disidencias de las FARC y del ELN han venido cometiendo masacres en los últimos días. De modo que es una situación bien compleja que amerita que el gobierno del presidente Duque tome las riendas de un diálogo pro relaciones Colombia-Venezuela. Ya regresamos de nuevo a Foro en América con un tema de medicina familiar. La invito a que nos acompañe, Laura, y a la teleaudiencia de Foro en América. Estamos de nuevo en Foro en América, Canal 57, la TV que va contigo. Laurita, cada semana usualmente presentamos un tema cotidiano, un tema de familia relacionado con la medicina. Hoy hemos invitado al doctor Francisco Rodríguez, médico residente hasta hace unos pocos meses en Puerto Rico. Él está hoy en la ciudad de Sunrise, Florida, Estados Unidos. Doctor Rodríguez, muy buenas noches. Cuénteme, ¿cómo está la situación de salud allá en Puerto Rico? Sí, primero que nada, Hermógenes, gracias por esta oportunidad. Soy puertorriqueño que me encuentro en el estado de Florida y bien preocupado como estamos todos en estos últimos tiempos con respecto al COVID. En nuestra isla, Puerto Rico, pues no ha dejado de ser una excepción, y la cantidad de COVID que se está la gente contagiando pues muchísimo. Aprovecho estos minutos que da tu cadena televisiva para hacer llegar no solamente a los puertorriqueños, sino a todas aquellas personas que en algún momento puedan contagiarse, que pierdan un poquito ese temor de que COVID significa muerte, sino que COVID significa un virus más que tenemos que vivir con él, que se ha estado contagiando y que gracias a la vacuna pues es más fácil pelear con la posible contaminación. Quiero ir por este medio pues que aquellas personas que se sientan que puedan tener un contagio o por algún tipo de relación con alguna persona que pueda estar contagiado, lo primero es no crear el pánico, sencillamente saber que puede estar contagiado, no hacer unas filas que se están haciendo bien largas, no solamente en Puerto Rico, sino que posiblemente en otros países que también tengan la situación, de que COVID no significa muerte, sino significa precaución de que hay un virus que tenemos que estar pendiente de él. No hacer filas grandes para agotar los recursos de las pruebas que se hacen.
Y hay gente que se levanta a las 4 de la mañana, es Hermógenes, a hacer fila para hacerse una prueba, la cual no tiene mucho valor. Pues si estás contagiado, estás contagiado. Si sales positivo y no tienes síntomas, no vas a alarmarte porque sencillamente estás contagiado con COVID. Quizás decir que es bueno, porque si te da COVID sin síntomas, vas a crear más anticuerpos, aparte de lo que la vacuna, si estás vacunado. Recomendamos que a todo el mundo que pueda se vacune, no tenga temor de la vacuna. Y lamentablemente es la única herramienta que tenemos para manejar este tipo de pandemia. Y yo personalmente ya tengo mis boosters hechos y mis señores y todo el mundo y mis niños también. O sea que se sientan cómodos en la vacuna, vacunarse. Y si aún así están contagiados o tienen algún tipo de problema, de posible contagio, no pánico, por favor. Sencillamente cuidarse como siempre lo han hecho. Si están positivos y no se hacen la prueba, pues con la misma prevención de siempre. Nos tiramos a la calle porque sabemos que muchas personas nos pueden contagiar. Lo que hacemos es mascarilla, o sea, la mascarilla eso va a ser perpetuo para nosotros, pero que por favor a través de estos medios no pánico con el COVID, lo podemos manejar con las mismas precauciones, la vacunación. Qué interesante lo que nos está contando el doctor Francisco Rodríguez, que hay que ponerle control al pánico, que no haya pánico, porque además de los efectos de la pandemia del COVID-19, el pánico va a agravar esta situación. Laurita y doctor Francisco Rodríguez, gracias por acompañarnos hoy en Quórum América. La próxima semana, doctor Francisco, está usted cordialmente invitado para que toquemos un tema de familia relacionado con la situación de la audición en niños, en adultos y las estrategias y tratamiento para estos problemas de audición. Está usted cordialmente invitado, doctor Francisco. Tengo una última preguntita al doctor. Doctor, ¿cómo están en estos momentos las expectativas en Estados Unidos por el aumento tan drástico de casos por Omicron y por casos del COVID? ¿Cómo está en estos momentos esta situación, estas expectativas de esta situación tan caótica que tenemos en el mundo ahora? La diferencia entre de ahora y hace quizás unos 2 o 3 meses es que hay una cepa nueva llamada Omicron. Sigue siendo un virus, no ha cambiado. Esto no es una bacteria, es un ébola, sencillamente es un virus más. Y todo se puede hablar por Florida, quizás se puede hablar de más casos de gente infectada por el Omicron. Un virus que es más infeccioso, más contagioso, pero menos agresivo. Y quizás por eso el aumento de volumen de gente infectada. Aquí yo entiendo que en Florida, inclusive en la nación, lo que se escucha es que no hay tanto pánico aquí, quizás los pánicos sean en los países latinos, pero aquí la gente, yo estaba en diferentes sitios y la gente va todavía con la guardia baja, pero sí la nación está clara que la vacunación tiene que proceder y la gente hacerse la prueba preventivamente, pero no creo que haya una situación de pánico en toda la nación americana. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor por acompañarnos y gracias a Elmer también por este segmento que tenemos con el doctor. La próxima semana estaremos nuevamente en Quórum América. Una feliz noche. Quórum América. La actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Naglis. Una mirada, varias opiniones. Quórum América. Por el canal 57.